el de la eterna novia, la que se le va y vuelve, la que tiene ahí un mirador, balcón en el pleno de la casa para luego husmear quien llega a la biblioteca. No sé si el negro Stalin Alvear o el negro Brayanes alguna vez dijo que a ver qué llega el negro y qué es lo que se lleva de los libros. Y aquel Fausto que siempre nos está hablando del qué hacer con la lengua. Al Fausto Aguirre que alguna vez nos dijo que no son los morlacos los que cantan, sino los lojanos, porque tienen tonos. Y eso también nos hizo reflexionar. Así que darle la bienvenida. Comenzamos con el doctor Stalin Alvear. Bienvenido a este Viernes Intercultural, un poco de tertulia informal, hablando de letras, frases, palabras. Muchas gracias. Primero tengo que agradecer la bondad de ustedes, todos quienes hacen esta radio. Luego agradecerle al doctor Fausto Aguirre Tirado, una de las inteligencias más poderosas, versátiles y fecundas que tiene nuestro país, por haber tenido la enorme gentileza y la enorme generosidad de que mi obra literaria sea tomada en cuenta en su libro que hoy se presentó el día de ayer, que titula Literatura e Historia, conversatorio virtual con Stalin Alvear. Hace un recorrido, no es exclusivo lo mío lo que está en el libro, pero hay una parte. Ya estaremos hablando sobre eso, mi doctor. Queríamos saludar, darle la bienvenida al doctor Leonardo Aguirre, primera vez que lo tenemos acá, y seguramente la ciudadanía también querrá saber un poco más de usted. Dale la bienvenida, doctor. Muy amable, muchísimas gracias. Vuestra atención me place y a esa reciprocidad darles un saludo de gratitud. El compartir esta mesa, esta charla, este diálogo, este conversatorio con ustedes me es una gran satisfacción, sobre todo estar acompañado del doctor Fausto Aguirre, del doctor Stalin y de ese gran público que está tras de esta gran emisora. Muchísimas gracias. Sin olvidarme la presencia suya, su compañía, muy amable, muy cortés de su parte. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Doctor Fausto Aguirre, bienvenido una vez más encontrándonos en este caminar de que algún día lo trajo a Loja y se ha apropiado para investigar lo nuestro, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua. Bienvenido, saludarle con mucho orgullo, tenerlo en esta cabina, que es la cabina de la democracia, y con su permiso también para que nos autorice a quienes llamen, podemos sortear un libro en esta mañana. De acuerdo. Muy amable, Ramiro. Gracias por su invitación. Gracias a los técnicos, funcionarios, trabajadores profesionales de esta empresa radiofónica. Gracias a la compañía de Stalin Alvear, como dice Ramiro, del negro Alvear. No sabía yo. Yo tenía un hermano a quien le dicen negro Aguirre, pero no sabía más que aquí también ha habido un negro. Mi hermano parece que se ha teñido de blanco y por eso asoma Leonardo como blanco. Pero, al margen de bromas, gracias por su invitación, gracias por su presencia y hagamos un poco de cultura. Si vine a esta patria, realmente me he robado esta patria, porque esta patria tiene mucho que hacer. Y como dice aquel refranero popular, a donde vayas, haz lo que vieres. Yo vivo, como dijo ayer el director encargado de la Casa de la Cultura, el doctor Félix Paladines. Fausto lo conocemos acá desde los años 60. Yo no me había dado cuenta que más de medio siglo estoy viviendo y estoy robando de esta patria. Pero bueno, yo iré a la tumba que ya tengo cavada en esta misma ciudad, así, solo, desnudo y en cenizas. No me llevaré nada y habré dejado alguna cosa de lo que realmente representa la cultura
e identidad de esta patria. Y ahí está el mirador para ver quién se le lleva de pronto algún librito de ahí de la biblioteca, de esa gran biblioteca, que seguramente va a ser uno de los legados más grandes que tenemos los lojanos. Hay una cuestión, así que estén atentos a ver si nuestra compañera Karina tendrá en cuenta los nombres de las personas que se van a conectar al 257-1916, 2570-426. Antes de entrar a fondo ya con la producción, quisiéramos preguntarle a Stalin Alvear, ¿cómo nace esto de escribir? ¿Desde cuándo, muchacho? Porque escribiendo lo que pasaba en la esquina, de pronto haciendo la poesía protesta, la poesía del fusil al hombro, la del rebelde, la del guerrillero, luego la de los amores perdidos y después recorriendo las calles polvorientas de aquella ciudad tan bonita, tan hermosa, que todavía le entrañamos. Y sobre todo, la de la esquina de San Sebastián. Bueno, nunca hay como fijar con precisión el momento que uno ha comenzado en este tramo hermoso que es el ejercicio de la literatura. Yo creo, aunque no es una idea definitiva, que habemos personas que nacemos con un pequeño espíritu poético. Ese espíritu poético no es una prerrogativa de nadie en particular, lo puede tener una gran cantidad de la población. Depende de cómo reviente o lo hagamos reventar. Ese es el problema. En nuestro caso hicimos los posibles porque ese espíritu poético... Pero nació en los papelitos arrugados, en cualquier esquina, de pronto en la época de Bohemio. Claro, digamos, gran parte, la juventud... La de la Gallada. La juventud se caracteriza por eso, pues. Porque ahí en uno de sus libros también hace recordar algunos nombres de aquella Gallada. Claro. Y que se han vuelto inmortales en sus libros. Claro, digamos... no solo depende del espíritu poético, depende también a la generación que uno le corresponde. Hasta Mamá Tina la hizo mortal. Que le haya tocado estar con gente interesante o con muchachos interesantes que fueron en ese tiempo. Y que han sido siempre tipo los Mario que han Jaramillo, por ejemplo, tipo Trotsky Guerrero, y así muchos personajes que a mí personalmente me sirvieron de mucho. Mario Jaramillo en especial. Una vez yo ya con estas inquietudes me encerré porque hacía el temor de que estoy haciendo una cosa que no va a servir para nada. Me encerré un buen tiempo y escribí un cuento. Vamos antes, interrumpo, doctor Stalin, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? El gusto más bien es siempre mío. Un saludo. A ver si nos baja un poquito el volumen de su receptor, doctor. El saludo para la licenciada Karina, que la escucho nuevamente en el informativo de noticias más veraz que tiene la radio. A usted, señor licenciado Ramiro Pereira, a los dos ilustres colegas que están en la radio. Pues qué importante es... Doctor Niño Sarmiento. Tres ilustres escritores. Tres ilustres escritores. Qué importante, digo, es hablar de estos personajes, sobre todo cuando se habla de el expresidente, me parece que era Mario Jaramillo, alguien que nos apoyó en su momento para que se hiciera trascendente una pintura de carácter religioso. Por primera vez, una comunidad europea e italiana y sí mandaron a hacer la imagen del divino niño Jesús. Y claro, pues usted sabe que para enviar una pintura a Europa tiene que pasar muchos filtros, cuando debería exonerárselos de todo lo, incluso de los impuestos. Pero mediante la Casa de la Cultura se logró enviar, auspiciada por la Casa de la Cultura, se logró enviar esta obra, esta pintura a Europa, a la comunidad europea. Sin embargo, de aquello, digo, hablar de la poesía, la letra, recordar, por ejemplo, a nuestros buenos amigos de Jorge Mora Ortega, que ya no lo escuchamos, casi nadie lo nombra, fue rector del Colegio Beatriz Cueva de Ayora, fue gobernador de la ciudad de Loja
y también fue uno de los más importantes escritores, relatistas, Relatos y Siluetas, me parece que se llamaba uno de sus libros, muy importantes, en la que nutre, en la que ensalza el cuento, la comedia, lo que es la poesía, el contraste respecto a las letras. Nos habla de la mujer encajonada, del hombre, de los ahorcados, que son trascendentes cuentos que prácticamente los estamos perdiendo. Mi pregunta para el señor Stalin, un buen amigo, señor doctor, ¿qué podemos hacer aparte de motivar? Sabemos que hoy la tecnología se ha puesto cuesta arriba con esto de los celulares. Nadie quiere leer, nadie quiere aprender de las letras, nadie quiere ni siquiera pronunciarlas. ¿Cómo podemos compenetrar al mundo de la lectura, que es la parte en la que nos autoeducamos? Muchas gracias, buenas tardes. Finalmente, pues no solamente se hace cultura con las letras, con la poesía, también con nuestros actos. Por ejemplo, aquellas personas que arrojan basura ya no son personas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias a usted. A ver si cerramos las líneas para primero entrar en la exposición en general. ¿Alguna respuesta, doctor Stalin? Bueno, le escuché a Fausto Aguirre hablar uno de los días anteriores de cómo la globalización se tornó en un desastre para la humanidad, para la cultura, para la economía, para la política, para la ética, para la ideología. Instrumentos de esa globalización es esa tecnología que nos está arruinando, y más a los jóvenes, porque es una adicción bastante atractiva. Es decir, hace las funciones de tirano un celular en este momento. Si el muchacho, el joven, ya no le preocupa un comino leer. Y que de alguna manera lo tiene alienado. Claro, alienados totalmente. Así es. Entonces, bueno, pues hay que... Los que tenemos una posibilidad de expresarnos públicamente, tenemos que decirles a los jóvenes que dejen ese aparato, o por lo menos hagan un receso en el día o en la noche y dediquen a otras cosas. Así es, doctor Fausto, no solo a caminar, sino hay que protestar. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a Stalin por haberse referido a un criterio que sostengo y con el cual, hipótesis, teorías, principios con los cuales eduqué aquí, en esta ciudad y en esta provincia. A mí no me afecta la norteamericanización, léase globalización, a mí no me afecta. Desde un punto de vista tecnológico, eso nos ha ayudado mucho frente al planteamiento que hizo el doctor Sarmiento, nos ayuda mucho a identificarnos en segundos con Europa, con Oriente Medio, con Oriente Próximo, con la familia, con el vecino, con la comadre, con América del Sur, etc. Es problema del educador. En mis clases, tanto de universidad como de educación media, realmente he tenido la presencia de ese aparato móvil donde los chicos, donde los niños, a quienes amo, han estado utilizando. Pero es postura del educador, doctor Sarmiento, es postura del educador saber educar, no oponerse a ello, sino aprovechar, de suerte que la institución que tenga una red instalada, ampliamente una red demasiado fuerte para que todo el mundo se conecte, ahí exigiría a todo alumno un buen receptor telefónico móvil con la finalidad de que los buscadores, los links, abran los links. El profesor no es ningún rey, no es ninguna autoridad, no puede ir a dar una clase magistral. Los alumnos son las estrellas de la clase y ellos tienen que hablar en función de preguntas, como hicimos ayer. Los alumnos fueron las estrellas y realmente me volvieron a preguntar a este niño que apenas tiene 14 años. Le preguntaron otra vez
los alumnos. Entonces hay que dar fortaleza a los alumnos para que la globalización, la internet, mejor ayuda. Jamás he dictado a mis alumnos, jamás he tomado examen. Los alumnos me han impuesto un programa. Esto queremos leer, Fausto, Faustito, Lick, Doc, todo apodo me decían. A mí me importaba un comino el apodo, el título me importaba un comino. Entonces, el teléfono es el mejor recurso que podemos tener en clase. Pero si el profesor sabe educar, con todos esos puede ordenar, pedir que abran un link y sobre esa, buenos links, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Por ejemplo, que en el curso hablamos la biblioteca virtual Cervantes, realmente estamos, ¿qué programa nacional? ¿Qué mentira del señor Lenín Moreno o del Rafael Correa o de fulano de Mengano o desde 1830? ¿Qué mentiras que nunca han educado al pueblo? Siempre han estado invitando ¿a quién? A México, a Chile, a Argentina. Hoy vivimos cómo se curan las vacas y ese tipo de educación, cómo curar a vacas y toros y más cosas, está organizando, dependiendo la educación universitaria y educación media nacional. Qué desgracia que aquí no podemos pensar. La cosa es del educador. El educador es un simple auxiliar y tiene que desarrollar su principio. Saliendo de aquella vaca sagrada de la educación, como escribió algún sacerdote acerca de Latinoamérica, me gustaría escuchar la versión suya, doctor Leonardo. Muchas gracias, Ramiro. Al hablar de historia, aprovechando literatura e historia, hay un tema muy simpático donde se expone memorias de la historia. Y aquí quiero enfrascarme. Cuando hablamos memoria de la historia, vamos nosotros a hablar de tiempos. Un presente, un pasado y un futuro. En estos momentos de tiempo, en estas estaciones, vamos a ver un presente pasado y un futuro pasado. Lo que estamos haciendo hoy en día, un nuevo equipo, formando un nuevo equipo de investigaciones, para poder decir con certeza, con fundamentos, con elementos de juicio, que la historia que nos han venido dando por siempre, desde que apareció la educación en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra querida amada patria, está mal fundada por aquellos iniciadores o llamados tal vez entre comillas célebres de la historia ecuatoriana. Y me voy a especificar especialmente en Juan de Velasco, en González Suárez, en Ceballos García. En que tenemos que olvidarnos de ellos para volver de nuevo a reaprender con la historia de los nuevos investigadores. Ramiro, definitivamente, ese es el problema. Y ahí tenemos que apuntarlo. Pues, lamentablemente, nuestra historia ecuatoriana mal fundada, mal expresada, mal enseñada, dentro de un sentimentalismo, de un romanticismo, de un patriotismo, nos han venido engañando y distorsionando nuestro sentimiento de aptitud al conocimiento verdadero de la historia. Cuando todo eso, si volvemos a Juan de Velasco, pidamos una información real de él, cuando él se concentró únicamente en un escritorio de alguna iglesia que trabajaba. Ni donde la escribió. Es en donde recopiló la información de sus vecinos o de esa gente campesina e indígena que trabajaba en diferentes haciendas de estos grandes terratenientes para que le comenten lo que pasó con ciertas personalidades, con ciertos asentamientos culturales de nuestro ancestro. Y así sucesivamente, para denominarla la gran historia ecuatoriana, convertida lamentablemente hoy en día para nuestros docentes, a nivel nacional hablo, que nos quieren salir de allí, con esa biblioteca, con esa mentiras. Están encasillados en lo que siempre ha sido y lo que se ha venido luchando, con aquella educación, aquella vaca sagrada que en Latinoamérica ha sido uno de los tormentos.
Esto se ha vuelto más bien un tema profesionalizante, no un tema de educación, de formación de los estudiantes, sino más bien una cuestión incluso de alienación que ha servido para vivir con una mentira de siempre, ¿no? Definitivamente, una información totalmente informal, totalmente distorsionante y enfermiza. Pues lamentablemente, esto se ha constituido, como dije hace un momento, en una Biblia del docente que se caracteriza por informar, por enseñar la historia de nuestro país. Así es. Cuando eso definitivamente no se la puede continuar concibiendo, porque nos están haciendo un gran daño. Me hace recordar usted a Iván Illich, quien escribe sobre la educación como vaca sagrada en Latinoamérica. Vamos a la pausa publicitaria. Al regresar, ahondándonos ya en este trabajo de investigación, aquí vamos y atentos todos. De igual manera, estaremos después de la exposición abriendo las líneas telefónicas para quienes se conecten, puedan también hacer parte de esta mesa y, lógicamente, al sorteo del libro de esta producción literaria histórica que hoy nos presentan los hermanos Aguirre, y que tiene mucho que ver el trabajo que ha presentado Stalin Alvear durante su vida terrenal. Así que, bueno, y todavía sigue, ¿no? No quiere decir que estaremos hablando en futuro próximo. Vamos a la pausa publicitaria. Inicio de publicidad. Clasificación B. Más por usted. Más rápido y seguro en Conmego voy a pagar. En todas sus oficinas con seguridad y comodidad. El agua, los teléfonos y todo impuesto municipal. UTP, SRI y el IS también puedo pagar. Más rápido y seguro en Conmego voy a pagar. En todas sus oficinas con seguridad y agilidad. La Agencia Nacional de Tránsito y el celular puedo pagar. Y muchos servicios más, con comodidad y seguridad. Además, desde la comunidad de su casa u oficina realice consultas, transferencias entre instituciones financieras y el pago de luz y teléfono, utilizando el servicio de transacciones electrónicas Web Online en Conmego, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Bienvenidos Es al tan Ecuador. fácil diferir los consumos que hice en el exterior con mi tarjeta de crédito ya. 07-413-5000. También mis compras por internet. Y también las compras para la casa al 07-413-5000. Todos tus consumos que realices con tus tarjetas de crédito Y, ahora lo puedes diferir llamando a 07-413-5000. Solicita tu diferido hasta un día antes de la fecha de corte de la tarjeta. Más información en www.copye.fin.es. Tarjetas de crédito Y, de la gente para la gente. Aunque ya no te escuchemos, sabes que tu dulce voz nos susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podemos verte, te contemplamos en nuestros recuerdos. Aunque ya no podemos abrazarte y darte besos, nuestro amor por ti va a donde estés y te llena de alegría. Aunque ya no podamos estar juntos en la tierra, tenemos la fe de que Dios nos concederá la dicha de reencontrarnos. Dios mío, ahora que nuestra madre no está, nos anima la certeza de que vive feliz junto a ti, en la gloria celestial. Amén. Los recuerdos a tu lado son especiales y llenaron de gran felicidad nuestros días. Siempre es un consuelo saber que fuiste la mejor madre del mundo. Invitación religiosa. Al conmemorarse el primer año de su partida al seno del Señor, de quien en vida fue abnegada y ejemplar madre, cariñosa abuelita y leal hermana, distinguida dama, Rosa Alejandrina Nagua Carrión. Sus padres, Juan Nagua y Juana Carrión Fernández, fallecidos. Sus hijos, Alex y Soledad Nagua. Hija política, Beatriz Panamito. Sus nietos, Alex Naín y Alan. Sus hermanos, Angelita, Carmen, José, Luis, Manuel y Lidia Nagua Carrión.
Sus hermanos políticos y más familiares nos permitimos invitar a la misa de honras por el eterno descanso de su alma, misma que se oficiará el día viernes 25 de enero de 2019 a las 17:30 en la Iglesia de las Madres Conceptas de la ciudad de Loja. La familia agradece su gentil asistencia. Nota, no se han pasado invitaciones personales. Paz en la tumba de quien en vida fue Rosa Alejandrina Nagua Carrión. Fin de publicidad. Estás escuchando Noti Radio, segunda emisión. Seguimos con este viernes de la intelectualidad, de la cultura, del arte, para a ver si terminamos la idea, Stalin, con lo que estábamos hablando, para poder entrar ya de lleno en este libro que de pronto va a causar un debate de entre la gente e incluso de entre aquellos que estuvieron siempre supeditados a la mentira, a la falsedad de una historia que a veces se vuelve solamente literatura. Comenzar. Sí. Estaba en el punto de cómo la amistad, por ejemplo, de Mario Jaramillo Andrade a mí me sirvió de mucho. Él era tipógrafo. Trabajaba en imprenta de las imprentas antiguas. Poner letrita por letrita de Entonces, plomo, ¿no? él dominaba la ortografía, toda esa cuestión. Y yo que había escrito un cuento... Yo tengo un libro pequeñito que hace poesía, que está justamente impreso en una imprenta de ese entonces, de Stalin Alvear. Entonces, yo que había escrito un cuento a escondidas y con miedo, le digo, Marito, tengo esto, pero sino que me da miedo, yo no tengo muy buena ortografía, a diferencia de él que trabajaba en las imprentas. Entonces me dice, eso se corrige nomás. Para mí fue una cosa que me quitó la venda de la preocupación, del miedo. Y claro, después uno hace esfuerzos por superar. Por ir aprendiendo, ir superando. Bueno, ese es el comienzo, titubeante y todo, como todo comienzo. Pero hubo el valor de continuar con otras obras, con otros libros, hasta que vino una persona que ya no hay cómo decirle que es de Cuenca. No, porque es lojano. Es lojano. Incluso nos decía aquí, los lojanos son los que cantan. En Cuenca no se canta. Yo decía, bueno, ¿por qué razón? Es que los lojanos tenemos tonos. Do, re, bueno, y el cuencano no tiene. No, es una cuestión. Entonces viene ese caballero. Así, ¿no? Viene ese caballero y da una lección en primer lugar, de generosidad, que no es muy usual en los medios intelectuales. Así es, cada uno tiene su caprichito. Sí, pero le digo eso, un gesto enorme, de enorme generosidad, al haber tomado en cuenta la obra de un... Se hace, aquí lojano. me acuerdo, se hace realidad con la publicación de este libro. No sé si leíste, Stalin, la obra de lección de historia de Leonardo Costa, que la puso en escena por los años 70. Un poco adelantándose a lo que, por eso decía, 50 años después, hay un atrevido que le dice a la historia falsa, aquí esta es la historia verdadera. Y eso es bueno. Y recordar que Stalin Alvear fue presidente de la Casa de la Cultura Nacional Benjamín Carrión. Ahora sí, entrando de lleno en el libro, hablando un poco de historia, primero sí valdría preguntarle a Fausto, ¿por qué se quedó en Loja? Cuenca es bonito, discúlpenme. Cuenca, paso por los Hornados, me paso por la esquina del Mote y qué rico. ¿Por qué Loja? En Loja hay bocadillos. Era por los bocadillos. Y hay tamales con los humitas exquisitos, sobre todo el café, con un aroma
Ah, no, pues el café sí. El café sí. Fausto. Muchas gracias, Ramiro. ¿Por qué Fausto se quedó en Loja? La tierra de uno es donde tienes trabajo. De veras, yo soy morraco. Yo había paseado de barrendero por Europa, por España, por Francia, por Hispanoamérica, Bogotá, barriendo calles y entrando a las escondidas a escucharle a Gabriel García Márquez. Yo, peoncito, en tanto que con el negro, con la Piñita Alvear, de manos, abrazos y besos, Gabriel García Márquez. Así. Fidel Castro. Bueno, a Gabriel García Márquez alguna vez lo vi cogiendo Ponchito y Ochotas, cogiendo el bus, ¿no? Pero abrazándose con Stalin Alvear. De alta alcurnia, pues, presidente de la Casa de la Cultura Nacional. Fidel Castro abrazándose con Stalin Alvear. Tiempos de los rojos aquellos, ¿no? Sí. Tenemos desde la ciudadanía. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas tardes, estimado Ramiro. Le saluda Esteban Sarmiento. Economista. Muy buenas tardes. Un saludo a Karina y, por supuesto, a sus dos dilectos invitados. Tres ahí. Están los hermanos Aguirre y el doctor Stalin Alvear. Y el doctor Stalin Alvear, así es. Ciudadanos que enorgullecen a la ciudad, a la provincia y al país por sus dotes intelectuales y culturales. Y quiero saludar, felicitar el evento que hubo el día de ayer. Desafortunadamente no pude asistir, pero quiero a través de la emisora, de la línea telefónica, enviarle un fuerte abrazo al correcto caballero Stalin Alvear. Es una persona que conozco hace mucho tiempo, claro, desde niño como la mayoría de nosotros, pero nos embarga una amistad inmejorable, así que quería a través del programa, que siempre tan acertado, como he dicho, mi estimado Ramiro, hacer llegar este saludo y enhorabuena por el lanzamiento del libro, a él por supuesto, a los maestros hermanos Aguirre, que tanto lustre dan a la nacionalidad ecuatoriana. Así que un fuerte abrazo y mi felicitación por el libro que se ha otorgado a la humanidad en este momento. Muchísimas gracias a usted, doctor Fausto. Muy amable. Muchas gracias, dice. Muchas gracias a usted, señor Sarmiento. Por haberse apropiado de la historia de los lojanos. Y le da el vuelco. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Gracias, buenas tardes. Licenciado Eliseo Gordón. Qué gusto de ver. No me da envidia. Tres caballeros me da envidia, pero ya no me da tanta envidia como tenía antes, cuando filmábamos con Fausto en VHS. Claro. Al gran y alumno de Fausto, pues. No fue mi profe, él estaba en el Bernardo y yo estudié en el Tecniquito. No. Pero le estoy poniendo unos mensajes que usted no los lee, compañero. Y tenemos para Fausto, tenemos para Stalin y el otro caballero que no lo veo y no quiere ver acá al frente. Leonardo Aguirre, mi hermano. Leonardo Aguirre. Porque la primera recomendación que quiero hacer a Loja es que sepan que Radio Luz y Vida está muy modernizada. A ver si no hablo mal, muy moderno. Ya me sí, porque aquí hay el maestro de la lengua, ya lo veo que se me está riendo. Así es. Entonces, fíjense, vean con amigos de Loja, del país y el mundo. Ustedes, esta grabación, porque es una grabación lo que se está haciendo este rato, pasa a los archivos de Radio Luz y Vida. Cuando usted quiera revisar qué ha pasado, qué ha ocurrido en esta emisora, métase a donde dice videos. Y ahí va a tener usted una biblioteca de primera. Porque en el mensaje que le pongo a Fausto le digo, a ver, para Stalin está más pronto. Ya mismo lo va a leer la compañera Karina, ya. No le quite... eso dejémosle a Karina, lo que le toca será Karina. Claro. A Fausto lo que le toca entrevistarlo al duro que ya falleció. Y a Stalin, este negrito que se va a ser presidente de la Casa de la Cultura en Quito. Sí, por Dios, ¿cómo va a ser eso posible? Dijeron por allá. Bueno, entonces, primero mi saludo a estos ilustres amigos y compañeros. Segundo, no nos perdamos estos viernes de letras que ahora se pone hasta titular en la televisión, en la
página que tienen. Y si Karina se pone las pilas también, puede con tiempo planificar y podríamos tener las fotos de Fausto Aguirre en el Bernardo Valdivieso, por ejemplo. A Stalin Alvear cuando estaba en Quito. Entonces ilustramos un poco más ahora que le llaman conversatorio. De Stalin, Liceo, de Stalin nos ha tocado andar por un lado y otro en busca de las fotografías de él. Ya sabe cómo es Stalin. Es imposible. Sí, golpéenle pero como un combo. Bueno, entonces en general, qué satisfacción. Los estoy grabando, también se hacen las fotografías aquí mismo con un programa sencillo. Quisiera que estas cosas se despierten los señores rectores de colegios. Quisiera que los profesores de educación artística también. Este librito les va a servir bastante. A ver cuántos profesores yo les quisiera ver. Y voy a tratar de ir visitando alguna de las instituciones educativas para ver los profesores, especialmente de historia y de literatura. A ver qué profesor tiene bajito el brazo. Se dice bien, ¿no? Bajito el brazo, ¿no? Está bien. Hay que hablar con cuidado. Se anda con este texto bajito el brazo, como antes se lo solía hacer. Así es, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada muy buena. Entonces, para terminar, solamente para terminar la recomendación, no se pierdan estos ahora libros hablados visuales. ¿Qué tal esa expresión? Libros hablados visuales en Luz y Vida los viernes con letras. Gracias. Saludos, mucho gusto. Fausto y Stalin contesten las preguntitas, ¿no? Así es. Luego hacemos un listado para evacuar primero las llamadas. Muy buenas tardes. ¿Con quién? Gracias, Eliseo. Licenciado Ramirito, muy buenas tardes. Mi doctor Fernando Herrera, uno de los grandes educadores ya jubilados, gran lector. Ojalá hoy vamos a rifar un librito para que nos dé la lección el próximo sábado. A ver qué es lo que dice este librito. Vamos a ver si usted se hace acreedor. Doctor, adelante, le escuchamos aquí con los monstruos de las letras. Gracias, licenciada Ramirito, la licenciada Karina, que de la Fernandina. Les estoy saludando, apoyado de un bonito sol radiante, con el trino de las aves. Bueno, de pronto les puedo robar los versos a mi gran maestro, permítame saludarlo, doctor Fausto Aguirre retirado. Fernando le saluda en el ciclo de la licenciatura. Todavía recuerdo sus grandes palabras que nos decía a ustedes. Nunca deben olvidar la tierra donde nacieron y la tierra que les brinda la oportunidad para vivir donde trabajan. Gracias, maestro. Gracias a usted estamos observando estas maravillas de nuestro logo. Igual al gran maestro Stalin Alvear, centro de la Casa de la Cultura. Y por qué no saludar a su hermano también, doctor Fausto Aguirre. Todos los seguidos. Gracias. Mire, quiero pedir a la vida escuchar a tres grandes maestros en la radio. En esta radio que desde allá es del pueblo, gracias a la iniciativa de usted, señor Ramiro, de los bienes culturales. Sí, no lo niego, un libro, ¿cuántos libros me ha donado Luz y Vida que también se ha brindado a la sociedad? Porque cuando un libro se abre un amigo para ilustrar los caminos, que lo escoja uno y pueda recorrerlos. Mi saludo fraterno desde la Fernandina Gonzanamata. Muchísimas gracias a usted desde Gonzanamá, el doctor Fernando Herrera. Vamos a la pausa publicitaria al regresar ya para que dar algunas respuestas y no me dejan entrar todavía a lo que es el objetivo de este día, hablar sobre historia y literatura, la nueva producción que hoy nos presentan los lojanos, los hermanos Aguirre. Inicio de publicidad. Clasificación P. Rápido o lento, tener tantos beneficios siempre suena bien. Sportagere con motor 2.0, 152 caballos de fuerza, cámara de retro, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Más lento. Sportagere con motor 2.0, 152 caballos de fuerza, cámara de retro, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Más lento aún. Sportagere con motor 2.0, 152 caballos de fuerza, cámara de retro, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Ahora Sportagere, desde 25.990. 10 años de garantía y mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Cotízalo en kia.com.es. Aplican restricciones. Sonríe. Sonríe bien. Porque tu sonrisa está en las mejores manos.
Doctora Cecilia Díaz López, odontóloga especialista en rehabilitación oral. Trabajo garantizado en ortodoncia, endodoncia, cirugía, odontopediatría y rehabilitación oral. Doctora Cecilia Díaz López, confianza total. Atiende en el edificio Calipso, primer piso alto, oficina 110, en la 18 de noviembre, entre Azuay y Miguel Río Frío, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 horas 30 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13 horas, previa cita a los teléfonos 258-5182, 0991 90 60 85. Doctora Cecilia Díaz López. Fin de publicidad. Fin de publicidad. Seguimos en este viernes de la interculturalidad. Algunas respuestas de pronto, doctor Fausto, doctor Leonardo y Stalin. Muy amable, Ramiro, a los locutores que detrás de estas instalaciones llamaron. Muchísimas gracias por vuestras felicitaciones. Eliseo, doctor Fernández, de aquí, de allá, de acullá, más allá, etcétera. Indudablemente que yo he cometido un delito, el delito de haber leído las obras de Stalin Alvear, y no solo las de él, ya hablaré luego, no quiero quitar espacios ni tiempos, hablaré ya de otros distinguidos lojanos. He leído las obras de Stalin Alvear, y mis lecturas nunca pueden ser infructuosas. Anotaciones marginales, glosas, preguntas al mismo autor en su propia obra. Yo me he creado preguntas y con preguntas de sus propias obras, con análisis y respuesta de sus propias obras, he recreado yo un nivel de conversación. El libro lo escribí a solas, metido en mi hueco. Nunca le entrevisté a Stalin Alvear para molestarlo. Así lo hice con el doctor Ángel F. Rojas, así lo hice con Miguel Río Frío. A ninguna persona hay que molestar. Pese, por ejemplo, a los 30 años de amistad con el doctor Ángel F. Rojas, jamás le hice una entrevista. Sin embargo, publiqué ya obras completas de él, la primera edición, 5 tomos, gracias al aporte y al apoyo de la Universidad Técnica, y el otro, el primer tomo de periodismo, y nos quedan 17 tomos sueltos de Ángel F. Rojas. Solo un tomo se publicó en la Casa de la Cultura, gracias. Pero ahora vamos a aprovechar a hincar un poco para que realmente estos grandes, pero nunca he entrevistado. Yo a solas escribí mi libro, Literatura e Historia, más luego analizaremos en qué consiste literatura e historia si se da el tiempo. Pero gracias por las llamadas. Así es, muchísimas gracias. ¿Tenemos llamada? No. Quisiera hacer participarles algo a modo de introducción que lo hace el doctor Fausto Aguirre, en esto de que antes que el tiempo me arrebate, debo explicar. A ver, ahí tenemos, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Aló, muy buenas tardes. Tengo la bondad. A ver, si nos baja un poquito su dial, su receptor. ¿Ya? Ok. Ya, muchas gracias por felicitarles por la entrevista que están realizando, el conversatorio más que todo, al doctor Fausto Aguirre y al doctor Stalin Alvear y a su hermano Leonardo Aguirre. Muy bien. Por felicitarlo al doctor Fausto Aguirre, está hablando con la licenciada Cecilia Cueva. Yo fui alumna de él, con mucho orgullo lo digo, en la Universidad Nacional de Loja. Fue mi director de tesis, justamente en la tesis... ¿Me repite el nombre suyo, licenciada? Cecilia Cueva. ¿Cecilia? Cueva. Cecilia Cueva. Sí, él fue mi director de tesis en la Universidad Nacional de Loja, que justamente la hice basándome en la vida y obra de Pablo Palacio. Fue un excelente director de mi tesis y yo lo felicito por todo eso y toda la vida yo estoy agradecida a él porque fue un excelente maestro que nunca nos podremos olvidar la guía, la formación que él nos dio para nosotros poder superar y salir con la tesis, una hermosa tesis que fue acerca de la vida y obra de Pablo Palacio.
Un saludo muy cordial al doctor, que Dios lo bendiga y siga adelante. Igualmente a Lucirita y al doctor Stalin Alvear y al hermano del doctor. Cecilia, muchas gracias y buenas tardes. Cecilia, buenos días o buenas tardes. Gracias por recordarme. Gracias por Un abrazo, doctor. Muy amable. Un abrazo muy grande para Está usted. reciprocada con un abrazo de Siempre. Fausto. Está reciprocada con el abrazo de Fausto. Gracias por recordarme que he sido su asistente, el más modesto de la Universidad Nacional de Loja, pero posiblemente yo con usted sembré más preocupaciones por Pablo Palacio, el grande, no de Loja, no de Ecuador, no de Hispanoamérica, del mundo. Pablo Palacio, el hombre que codea con Camus, con Kafka, con Dostoyevsky, bueno, con Tolstoy, con los grandes. Ecuador, Loja, no tuvo ninguna persona con quien competir, con quien representar, con quien conversar. Gracias, Cecilia, que usted haya dedicado tiempo, sacrificio, pensamiento, lectura de la obra tan corta, sobre todo Vida del ahorcado, o El hombre muerto a puntapiés, o Débora, las situaciones más cortas de lo que la obra más corta, pero la obra real que figura en el mundo. Hispanoamérica es corta para Pablo Palacio. ¿Y quién es Pablo Palacio? El humilde que nació en un rincón de Loja. Gracias, Cecilia, por haber tratado a Pablo Palacio. Gracias, doctora. Muchas gracias. Soy Leonardo. Muy amable por su atención y sus palabras, exquisitas, por cierto. Solo para recordarle una cosa. Volvemos al tiempo. Escuché que Fausto Aguirre fue el gran maestro. Yo digo lo contrario. Sigue siendo y es el gran maestro. Aún lo tenemos, Cecilia. Un gusto, un placer, un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, buenas tardes. Un saludo muy cordial de parte de Marta Loaiza. Doña Martita Loaiza, ¿qué le parece? Sí, aquí, muy bien. Parece que el día de hoy se han limitado las mujeres en la participación. Pero bueno, de mi parte un saludo muy especial a tan ilustres personajes que se han destacado siempre en la literatura. Pues a ambos yo los conozco. El doctor Stalin Alvear fue vecino, vivió todo el tiempo con sus señores padres en la Miguel Frío, entre Olmedo y Juan J. Peña. El doctor Fausto también fue vecinito porque vivió un tiempo en la Pasaje Cinchona. Y a los dos los conozco, de más, por sus grandes obras. Entonces yo pienso que estas palabras mías están de más, porque la ciudadanía provincial y también a nivel nacional y por qué no decir internacional son muy conocidos. Nuevamente reitero mi saludo muy especial y mi felicitación a estos grandes personajes de la literatura. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. La siguiente llamada, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Le estamos escuchando. Ya, bueno, buenas tardes a todo el panel. Un honor escucharlos a través de este medio de comunicación que cada día va mejorando. ¿Con quién hablamos, por favor? Cada día se va mejorando y va distinguiendo mucho más por la programación que hace. Gracias a la presencia del doctor Stalin Alvear, acompañado del doctor Fausto Aguirre, hermano. Queremos felicitarlo al doctor Stalin Alvear por su labor, por ser un hombre jurídico, un hombre de profesión de abogado, pero con una distinción en letras muy importante que hay que resaltar y homenajear. Por eso reciba un saludo cordial de parte de nuestra familia, que siempre hemos tenido la referencia de contar con su amistad. ¿Qué familia, por favor? ¿Nos ayuda con su nombre? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? No nos dijo el nombre. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas tardes, Radio Luz y Vida. Buenas tardes a sus eminentes que están interviniendo. Pedro Gallego les saluda. Adelante, le escuchamos. Sí, bueno, por felicitar. En verdad estamos hablando de una exquisita y riqueza cultura de la ciudad de Loja. Una opinión que tenemos es de que quizás las políticas o la tecnología
ha impedido de que nuestra juventud no descatamice esfuerzos en el sentido de la lectura. Felicitaciones porque la riqueza de Loja es tan general. Cuando uno se sale a otros lados, nos habla mucho de Loja por la literatura y por la música. Quiero felicitar mucho y al doctor Fausto Aguirre, felicitarlo porque creo que la trayectoria de él ha sido un buen literato que ha dejado muchos cimientos en la cultura lojana en diferentes instituciones de educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. El siguiente llamada, doctor Fausto. Muy amable. Muchas gracias por las llamadas, por hacer referencia a mi nombre. A mí me gustaría que no me apoden como literato. Yo no escribo poesía, no escribo cuento, no escribo novela, no escribo teatro. Yo estoy dedicado a enjuiciar la lectura de los demás. No sé si pedir que me llamen un amanuense de una lectura. Yo quiero trabajar únicamente en el ensayo. El ensayo ha sido mi situación prioritaria, mi amor, mi vida, mi esperanza, mi sueño. Podría aceptar con toda la vanidad del mundo que Fausto es un ensayista. El amor por la hija me hizo que realmente borroné un poema, el único de mi vida que no me puedo olvidar. Un poema a Caterina, y el poema se llama Caterina. Lo único que he escrito en literatura, por eso no me puedo llamar literato. Ese poema está musicalizado por un gran artista lojano. Ese es el honor que tengo de ese poema, pero eso se acabó. Pero gracias, yo me dedico fundamentalmente al ensayo, a ver qué es lo que dicen los demás. Yo soy un transmisor de la obra lojana, que es inmensa y que todavía siendo tan inmensa, ¿por qué tenemos que recurrir a otra provincia? ¿Por qué tenemos que recurrir a otra patria? ¿Por qué tenemos que recurrir a Hispanoamérica? No estoy negando la trascendencia de Hispanoamérica, no estoy negando la trascendencia de los premios Nobel de Hispanoamérica, de un Gabriel García Márquez, no estoy negando el premio Nobel de un Mario Vargas Llosa. Para mí, que no lo quiero sinceramente, pero leo toda su obra, porque vino a Cuenca invitado por los capitalistas, y en Cuenca, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, dijo: Ecuador no tiene literatura, es un bruto, porque no leyó la literatura ecuatoriana. Yo hago crítica, y Mario Vargas Llosa se mueve en el mismo orden. No entiende a Pablo Palacio, no entiende a Ángel F. Rojas, no entiende a Benjamín Carrión, no entiende a Alejandro Carrión, no entiende a Miguel Rivera. Ahí pecó de ignorancia Vargas Llosa. Tenemos la siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas tardes, licenciado Pereira. Igualmente para sus invitados, y la expresión pues de agradecer a este simpático programa, digamos, en este día, cuando... Permítame ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Doctor Wilson Vázquez. Doctor Wilson Vázquez, adelante. Permítame saludar a tan distinguidos personajes que con sus letras, sus poemas, siembran expresiones maravillosas y definen el alma de los lojanos, especialmente de la mujer, de la naturaleza y del paisaje. Felicitaciones al doctor Fausto Aguirre. No tuve el honor de ser su alumno, sin embargo, reconozco el valor y ese sentimiento de este gran personaje como es Fausto Aguirre, y también destacar el nombre de Stalin Alvear, el doctor Alvear. Esa es la identidad de nuestra querida tierra, Loja. Adelante y felicitaciones. Esas letras y esas expresiones nos darán fortaleza para defender los derechos y la cultura de nuestra provincia. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, Stalin, está calladito. Lo que están diciendo de usted. Demasiado generosos los quienes nos escuchan.
Estamos haciendo los posibles en nuestra vida por corresponder a ese criterio que tienen ellos respecto a nuestras vidas. Y lo único que puedo decirles es que no los vamos a defraudar jamás. Peor a estas alturas. Peor, no hay tiempo. ¿Qué le parece, doctor Leonardo? Definitivamente muy gratificante. Los comentarios que escuchamos. Hay gratitud, hay sentimiento de gratitud. El lojano es grato. El lojano es muy grato con aquellos personajes que van trajinando y van dejando ese legado en beneficio de este hermoso pueblo, no solamente de la ciudad, sino de la provincia. Y Fausto lo ha hecho, y lo ha hecho Stalin. Eso implica una generosidad inmensa por parte de la gente. El saber entender y el saber comprender que hay material, que hay producción y que hay personajes que todavía podemos rescatarlos. Todavía hay para largo, entonces. Vamos a la pausa publicitaria. Al regresar, por favor, quiero hacer un poco de introducción sobre la obra de Fausto Aguirre, lo que tiene que ver literatura e historia. Es un conversatorio virtual con Stalin Alvear. Inicio de publicidad. Clasificación B. La máxima expresión en frecuencia modulada. Luz y vida. Somos el mundo que tú quieres. El mundo de la radio. Generando expectativa. Todo el día con buena información. Luz y vida. La radio de Loja. Fin de publicidad. Fin de publicidad. Estás escuchando Noti Radio, segunda emisión. Ahora sí me quiero quedar con una partecita a modo de introducción, una introducción que lo hace como para poder entender a dónde va este tema de la literatura y la historia. Y nos viene que por los años 60, 70, un poco cuestionábamos el tema ya de la historia. Estábamos hablando de que tiene más literatura que verdades. Y hoy, en este libro, parece que nuestro maestro ya comienza a edificar la nueva historia, a redactar la nueva historia, la verdadera, y justamente se ha valido de uno de los escritores de gran valía que tiene Loja, como es Stalin Alvear. Antes que el tiempo me arrebate, dice, porque siempre está él con el tema de su novia, que no lo deja, que a veces se pelea, que se le va, que regresa, que lo visita y que no lo deja en definitiva ni alegre, ni contento, ni triste, ni apesombrado, ¿no es cierto? Vamos, antes que el tiempo me arrebate, debo explicar que en literatura e historia, conversatorio virtual con Stalin Alvear, en ninguna parte de este texto sostengo que toda literatura es ficción. Tampoco sostengo que la historia es ficcionaria. Es el escritor que inventa historias o de cara a historias culturales conocidas. Trabaja sobre ellas, aplica en ellas los recursos y técnicas de la construcción literaria hasta darles el cuerpo de tales. Es el escritor, dice, que despojado de una materialidad visualizada por todos, hace abstracción de ellas y construye sus mensajes. Lucha por transmitir, a través de sus textos, el mensaje tan esperado en la obra literaria. Desde mi punto de vista, dice Fausto Aguirre, y antes que el tiempo me arrebate, para mí, la constitución del mensaje y su forma de transmitirlo es lo más difícil, diría yo, lo más serio de la literatura sin fraude, bestial. ¿Le gusta, Ramiro? ¿Qué más puedo decir? En Loja se decía a tiempos como buen lojano, ¡qué bestia! ¡Qué bestia, no! Yo también voy a repetir. ¡Qué salvaje! ¡Qué salvaje, ¿no? Claro. ¿Cómo dirían los morlacos? Claro. ¡Qué lindo! Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Ramiro, por leer una parte de mi libro
que quiere sustentar, sintetizar, resumir lo que pretendo hacer, el vínculo, la relación, digamos, el parentesco entre literatura e historia. Ayer hablaba de un investigador, de Iván Tablonka, este judío alemán de origen judío, que vive en Argentina y tiene un libro llamado La historia como literatura contemporánea. Me impresionó hace algunos años este texto, esta relación, después de que yo ya había hecho muchas cosas con Miguel Riofrío en el mismo contexto de literatura e historia. Son 300,000 copias que se han difundido de mi edición de Miguel Riofrío y no se cambia ese contexto realmente de explicación de historia y literatura. Desde 2004 tengo la edición de las obras completas de Ángel F. Rojas, 5 tomos, en la Universidad Técnica, gracias a ella, por su donación, por su apoyo, y gracias a la Casa de la Cultura por un nuevo tomo de Ángel F. Rojas, literatura e historia. Bueno, en fin, así voy haciendo con Benjamín Carrión, con Alejandro Carrión, con Carlos Carrión, en fin, y más cosas. Y me los anda caminando de un lado para otro, trajinándolos, capaz de que no se duerman. Indudablemente, ese es el asunto. Ahora, ¿qué ocurre? He revisado toda la obra, he preguntado cuál es la obra ¿cuál es la obra total, integral de Stalin Alvear? Él ha tenido el comedimiento, toma Fausto, toma, cuando no he podido conseguir, en fin, me ha dado la obra. Entonces he leído toda su obra, he inventado unas preguntas y no he inventado respuestas. La respuesta la he sacado de su contexto. ¿Qué ocurre? Stalin Alvear describe punto por punto una historia de su patria, de Loja. Muy pocas fuera de Loja. Habla de tantos nombres que realmente me ha complicado la vida porque yo he tenido que averiguar genealógicamente quién es fulano, quién es mengano para poder entender él. Pero narra historia. Temas, historia que no está prácticamente en la historia oficial. Mi hermano ha dicho ya que la historia oficial, basada en el obispo, en ese cura, en ese fraile Juan de Velasco, o en el otro fraile mentiroso, sinvergüenza, Federico González Suárez, que habla de una historia del Ecuador. Se ha metido a 1830 Federico González Suárez. Y el título, Historia de la República del Ecuador. Si apenas llega antes de 1830, cuando comenzamos a hacer república. Bueno, y así, infinidad de historias del oficialismo que miente, que la batalla de Tarqui, que el tratado de Girón, esto y lo otro. Pero en tanto que Stalin crea historias, historias verdaderas, y esas historias tienen que entrar en la historia. Fausto, Stalin, que así de lo que he leído de Stalin Alvear, además que se muestra paisajista en lo que escribe, es un tema de testimonio viviente de la calle, de la casa, de la puerta, de la vecina, y que eso da sin lugar a dudas un testimonio de credibilidad. Indudablemente que la historia tiene que sustentarse en bases de verdad, de credibilidad, como usted dice, Ramiro. Y eso es lo que me ha llamado la atención. La literatura de Stalin Alvear es lineal, no es ninguna cosa compleja, difícil, nada, es lineal. Sencilla. Sencilla por demás. Pero profunda. Yo leía Voces y Pisadas. Ya. Y estaba recordando, claro, estamos hablando años 70, años 65, y nos están poniendo los nombres de grandes personajes que luego fueron parte fundamental tanto en la educación, tanto en la administración pública, tanto en el tema jurídico, en la institucionalidad jurídica, pero son aquellos esquinas de reuniones y que en la posteriormente sirve como una historia real, como una historia verdadera. Debe servir fundamentalmente, y esa es prácticamente mi tesis o mis hipótesis de trabajo, que
esa situación de historia que narra, que relata, que escribe, que vive, aquí, de la calle, junto a la cárcel donde fue antes, de su barrio, de por aquí, del otro, del fulano, del mengano, del cueva, del merengano, del Rosillo, de fulano, de esos nombres realmente son importantes y eso debe estar... Y de lo que no se lo ha podido separar del loco Iván Álvarez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? De lo que no se ha podido salir, por ejemplo, de algún personaje que realmente es duro, tenso, el otro de aquí, de Loja, que vive todavía, y digo que no se ha podido separar, ¿no? Bueno, pero están allí. La situación esta de temor de la cárcel porque vivió cerca de la cárcel. Y ahí sí me gustaría de pronto, digo yo, a lo mejor quizás porque esto le ha servido a aquel Stalin Alvear que es del caminante, el eterno caminante, el que está en la calle siempre, el que está husmeando, el que está hablando, el que está viendo, porque no lo veo nunca trepado en un vehículo trasladándose de la oficina a la casa. Siempre lo vemos caminar por las calles como aquellos tiempos de nuestra juventud. Indudablemente. Cuando yo podía salir... ¿Será un observador en esta cuestión? Cuando yo podía caminar, siempre nos encontrábamos en alguna esquina. Yo le veía, si no conmigo, inmediatamente se paraba. Yo decía, ese hombre alto, erguido, un tanto flaco, no gordo, atento a la persona que le saludaba y se detenía a conversar. Cuando yo le encontraba igual, eran minutos, horas, esto y lo otro a conversar. ¿De qué cosas? Nada de su literatura, de otras cosas, pero yo realmente descubrí en él su sentimiento de sencillez, de humildad, de el otro. Realmente, Fausto esto, Fausto la otra cosa, Fausto, Stalin esto, Stalin lo otro. De pronto a tomar un café y en el café donde realmente se recrean muchas situaciones, indudablemente su obra... Y que se termina a veces escribiendo en las servilletas, ¿no? No es cierto. Así pero es. Indudablemente Toca. este día me voy a olvidar Claro. y escribo una servilleta. Antes se lo hacía en el papelito... Del periódico. Del papelito que nos vendían el pancito, ¿se acuerda? Papel despacho. Papel de despacho, el de las cometas. Se ha hecho cometas Stalin Alvear esas, ¿no? Claro, indudablemente, ¿no? Yo le digo, yo analizo prácticamente eso. A mí no me importa absolutamente nada que me pregunten, ¿por qué escribiste algo sobre Stalin Alvear? Yo soy libre. Y siempre, por mi bendita madre que está en otra parte conversando conmigo, ella me cimentó la libertad con la que hemos nacido. Y ella me educó, ella me enseñó a leer, ella me enseñó a ser crítico, revolucionario, rebelde, no conformista. Y eso mismo he visto prácticamente en la situación. Es que a lo mejor Stalin Alvear se asemeja un poco más cercano a la literatura histórica, hablemos así, del pueblo lojano, y que se hace un poco más directo el entendimiento de los futuros lectores. Eso sería la historia, Fausto, para ver si después le preguntamos a Leonardo, porque se hace falta también que Leonardo, que ha sido parte de este libro, parece que de pronto lo va a conocer como más de 50 años a Stalin. Bien, Ramiro, indudablemente que yo le digo con ironía, burla, broma, sencilla, respeto, le puse mi Jesucristino a Stalin Alvear. A mi Jesucristino Stalin Alvear le dediqué mi libro. ¿Por qué Jesucristino? Él ha soportado, después de que ha soportado unos análisis y me ha dicho, me doy cuenta ahora lo que tú dices, qué es lo que he escrito, por qué teoría he manejado, qué recurso he manejado, qué humildad, por Dios, qué humildad. Ramiro. A lo mejor, no, ese es propio de tan grandes personajes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Danilo Carvajal saluda. Doctor Danilo Carvajal. Saluda a mi maestro, al doctor Fausto Aguirre, al doctor Alvear y a quien acompaña también. Está con nosotros también otro distinguido investigador, doctor Leonardo Aguirre. Mi saludo respetuoso a todos ellos. Saludo, al doctor Fausto, justo en el marco de la fecha del natalicio del gran escritor, no sé si se dijo esto antes, del gran escritor, abogado, docente, periodista, socialista, político, partidista. Adivinen a quién me refiero. Me refiero a Pablo Palacio, que justo nació en un día como hoy, 25 de enero de 1906. Entiendo que toparon este tema, lo atrasadito estoy. El doctor Fausto
un referente nada más, dirigió la tesis de grado de licenciatura de algunos compañeros que tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Loja, cuyo título precisamente fue, y sería materia de análisis en algún rato, fue la incidencia sobre la radiodifusión lojana en la estructura, educación informal de los habitantes de la ciudad de Loja. Un interesante tema, esto fue por el año 1994. Entonces tengo presente todos tus recuerdos, doctor Fausto. Hasta ahora recuerdo, por ejemplo, la dicotomía que analizábamos, la dicotomía que existe entre lenguaje y habla. Hasta ahora recuerdo lo que significa hablar con propiedad y corrección. Sin caer, decían, no caerán, pero en la pedantería van a caer mal. Hasta ahora recuerdo la conjugación correcta de los verbos. Ahora damos poca importancia a los verbos con esta situación de las redes sociales. Se acaba con todo. Aprendimos a conjugar en todos sus modos y tiempos. Mi saludo también al doctor Stalin Alvear. Leí uno de sus libros, antes que me olvides el título del libro. Noten ustedes y cómo es la vida por otro lado. Y se lo recomiendo también Voces y Pisadas. Sí, último, ¿no? Sí, un poco conociendo la esquina. Y por otro lado, no sé si toparía en este tema, por otro lado, hoy está de cumpleaños otro escritor lojano. Así digo, adivinen quién. Y yo mismo doy la respuesta. Me refiero a Carlos Carrión Figueroa. Carlitos. Sí, en 1945 me parece. No, también fue nuestro profesor. Saludos para el doctor Carlitos, que entiendo está en la sintonía. Licenciado Ramiro, no sé, haciendo una digresión al discurso que están haciendo, a la exposición que están haciendo. Licenciado Ramiro, no sé si con su anuencia podría yo preguntarle al doctor Alvear, que precisamente y a propósito del natalicio, y preguntarle, digo, al doctor Fausto también, a quienes están ahí. Usted tiene todo el derecho. A propósito de preguntar, digo, al doctor Fausto, al doctor Stalin y a su amigo que está ahí. Claro. ¿Cómo misma fue la muerte, la pasión y muerte, la enfermedad y muerte de Pablo Palacio? Esto digo a propósito del de las diferentes versiones. Sí, por eso digo, simplemente quisiera escuchar. El doctor Fausto es cuencano, pero desde corazón también lojano, yo también lo soy. Y entonces ¿Usted es cuencano? El doctor Fausto es cuencano. No, usted. ¿Sí? No. Digo, yo soy lojano de corazón. Yo soy lojano. Usted sabe, soy si se quiere, soy lojano y mangurcano también de corazón. Claro, sí. Allá de la tierra donde florecen los guayacanes. Cada año, por supuesto. ¿Cómo mismo fue la enfermedad, la muerte de Pablo Palacio? Porque hay muchas versiones. Y en homenaje, digo, esto solicito muy comedidamente, en homenaje al nacimiento, al aniversario de nacimiento que precisamente cumple hoy este gran escritor. Y murió, qué coincidencia, en enero mismo. En un mes de enero. En enero vino, en enero se fue. Yo me despido. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted. Antes leer mensajes de Andrea León González. Doctor Fausto Aguirre, un gran maestro, dice Paulina Chiriboga, felicitaciones a tan grandes maestros. Tuve la suerte de ser alumna de ellos. Saludos y éxitos por siempre. Felicitaciones por el excelente programa de cultura propio de nuestro. Y en fin, hay muchos como tales esos textos de muchas personas que están conectadas por medio de las redes sociales. Doctor. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Danilo. A Danilo, mi amigo. Recordará usted, Danilo, lector de mis libros. Usted me dijo, Fausto, escribes muy difícil. No importa, Danilo. Eso me ha llevado a ser más difícil. Pero sin embargo, eso nos ayudó mientras ustedes me soportaron. Recuerdo perfectamente bien de usted. Siempre el hombre político, el hombre honrado, el hombre modesto, el intelectual, el inquieto, el lector sobre todo, ¿no? Ayer nos dimos un abrazo en ese, como recordatorio de esa situación. Frente a la situación, si me permite, Ramiro, frente a la cuestión que plantea concretamente Danilo, Pablo Palacio es mi amor, es mi vida, es mi mozo, es mi amante. Quiero mucho a Pablo Palacio. Tengo ya 3 libros dedicados a Pablo Palacio. 3 libros. Lectura crítica de la obra de Pablo Palacio.
que se publicó, que presentamos el 25 de octubre del año pasado. De 2017. En 2018 presentamos apostillas sobre la obra de Pablo Palacio. Es el aporte internacional en conjugación con el trabajo de Fausto Aguirre. Pablo Palacio, el hombre admirado por Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica, el hombre grande, como dije hace un momento, que se codea con los grandes y desventajosamente en su tiempo, desde 1907 a 1947, 1906 a 1947, Loja 1906, Guayaquil 1947, no tuvo competencia ni siquiera el grupo de Guayaquil. Joaquín Gallegos Lara le hizo la vida imposible, creyendo que, pidiéndole que vaya a la vanguardia. ¿Qué vanguardia? La vanguardia es un nombre, es un vacío literario, es un vacío cultural. La vanguardia deja de ser y pasará a ser retaguardia. Hay un nuevo libro sobre Pablo Palacio, la situación del mito. 2 puntos. Significación, uso y significación en la obra de Pablo Palacio. Yo muero por Pablo Palacio y estoy leyendo siempre a Pablo Palacio. La situación de la sífilis, el motivo de su muerte, murió en Guayaquil. Aunque Pablo Alejandro, su hijo que vive, Pablo Alejandro Palacios, que vive en Quito, realmente no aflore esos certificados realmente que dan de sífilis. ¿Y qué importa morir con sífilis? Se puede ser congénita o puede ser adquirida. ¿Y eso qué me importa? ¿Por qué los grandes biógrafos de Pablo Palacio, no quiero nombrar los grandes biógrafos, son mentirosos, le ponen un sombrero diciendo que ha tenido Pablo Palacio una trepanación, porque por ese hueco la trepanación lo hacían solo los incas en el mundo? No lo ha hecho Oriente, no lo ha hecho Egipto, no lo ha hecho absolutamente nadie, solo los incas hicieron la trepanación, y Pablo Palacio no tuvo trepanación. Danilo no tuvo trepanación. Ahí un poco ya hay una situación de mentira por encubrir, por decir mitos. Que ha sido un prostíbulo, que la sífilis se adquiere por transmisión sexual. ¿Qué importa que haya adquirido por transmisión sexual? ¿Y quién ha dejado de ir a un prostíbulo? Eso no es pecado, por Dios. Esa es una necesidad biológica. Pero hay que verlo a Pablo Palacios desde su forma, desde su Danilo, yo le ofrezco mis libros si me visita en mi casa y usted conoce perfectamente bien para que vea cómo analizo yo. Es un punto de vista nada más. Doctor Leonardo. Gracias, Ramiro. Volviendo al tema anterior, ¿qué es lo que causó para que Stalin se dedicara a escribir ciertos capítulos? Pues quiero referirme específicamente al tema viaje de Bolívar hacia Loja. Es aquí donde presenta unos hitos geográficos ubicados igual a sí mismo en un tiempo. Pues no olvidemos. Y cita cronologías, ¿no? Pues, cronológicamente. A eso quiero llegar. Exactamente un año antes de la muerte de Bolívar, él está viajando. 1829. Él está viajando viajando hacia el sur con destino a Perú. Y él pasa por ciertos puntos efectivos donde le están esperando grupos pertenecientes a su ideología, a su cosmovisión. Entre ellos la entrada a Saraguro, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a tener un hito geográfico muy importante, como es el Tablón, muy cerca de Oña, muy cerca del río, hacia el Tambo Blanco, donde está Saraguro. Aquí, el 13 de febrero, de 1829, se enfrasca un combate real entre la Gran Colombia, dirigida por Bolívar, y frente a los realistas que venían desde el sur, que venían desde Perú. Es aquí donde definitivamente Bolívar vence y se abre paso para continuar hacia el sur, porque su propósito o su ideología era formar o liberar a Perú de la Gran Colombia.
Ahora viene un problema muy serio, donde siempre estoy hablando de nuestra historia, malversada, maldicha por un sentimentalismo. Nosotros hablamos 14 días más tarde, el 27 de febrero de 1829, donde se dice que 4.000 bravos gran colombianos se enfrentan a 8.000 cobardes peruanos en la región del Portete de Tarqui, de la victoria del Portete de Tarqui, llamada entonces la Gran Batalla de Tarqui, donde Bolívar dice que vence con su ejército. Sin embargo, el 27 de febrero estamos nosotros 14 días después de haber combatido entre el Tablón y el Tambo Blanco en Saraguro, 14 días más tarde, otro enfrentamiento militar, pero hacia el norte. Entonces, ¿hablamos de la batalla de Tarqui o hablamos de la batalla de Saraguro? ¿Cómo es posible, Ramiro, Fausto, Stalin, que dentro de una simbiosis, de un estado tan grave como sucedió, tanto herido, tanto muerto, entre armas de fuego, entre cañones posiblemente, caballería, etcétera, 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 estén firmando el acuerdo de paz? Por lo que a esto quiero llegar. Señores, por favor, la famosa batalla de Tarqui jamás existió. Sí, el 27 de febrero se dio el acuerdo de paz, correcto. No tenemos evidencia alguna de haberse dado este fenómeno militar en esta región de Tarqui. Sin embargo, sí tenemos la evidencia de que se efectuó ese enfrentamiento militar acá en Saraguro, de la independencia peruana entre el Tablón y Tambo Blanco. Tambo Blanco. Vamos a la pausa publicitaria, al regresar también para que añada algo Stalin Alvear. Clasificación B. Hola joven, dos caminos se nos abren. Una vida corriente como las demás, vestidos, peinados, bailes, enamorados, modas. Y una vida de entrega a Dios y al servicio del prójimo, que es la que nos hace verdaderamente feliz. Yo ya elegí. ¿Y tú qué decides? Ven, forma parte de las misioneras sociales de la iglesia, llamando al 09 94 77 86 89 o acércate a Radio Luz y Vida en La Rocafuerte y Juan José Peña. Misionera social de la iglesia es tu nombre y tu noble misión, siendo pobre llevar a los pobres el amor maternal de Dios. Misionera social de la iglesia. Consultorios Médicos San Camilo. Doctor Pablo Tacuri Erazo, neurólogo pediatra y pediatra, especializado en Europa y Uruguay. Realiza videoelectroencefalogramas con mapeo cerebral fijo y ambulatorio, convulsiones febriles, parálisis cerebral, parálisis facial, cefalías, migrañas, vértigos, déficit de atención e hiperactividad. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso en niños y adolescentes. Doctora Marcia Rojas Berbeo, alergóloga inmunóloga, especializada en Europa y cursos de actualización en Argentina. Realizamos pruebas alérgicas para su diagnóstico como rinitis, conjuntivitis, asma, dermatitis, eczemas, urticaria, alergias medicamentosas y picadura de insectos. Tratamientos con vacunas antialérgicas, inmunoterapia subcutánea, inmunoterapia sublingual. Para niños y adultos. Ubícanos en la calle Quito, 1463, entre Bolívar y Sucre. Teléfonos 257-0325. Horarios de atención de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Sábados, previa cita, de 8 a 13 horas. Doctor Pablo Tacuri Erazo, neurólogo pediatra. Doctora Marcia Rojas Berbeo, alergóloga inmunóloga. Consultorios Médicos San Camilo. Fin de publicidad. Fin de publicidad.
Ya para ir cerrando este conversatorio, esta tertulia, con tan importantes personajes y hablando acerca de la literatura y la historia, un poco me recuerda la canción que hay que desaprender para luego comenzar un nuevo aprendizaje acerca de lo que fuimos y lo que somos. Quería acotar algo, Stalin. Lo que quiero decir es que Fausto, en su libro que se presentó ayer, se detiene con un poco de énfasis en el libro. No es lo único que se detiene con énfasis, pero le da un valor adicional al viaje de Bolívar a Loja y al subtítulo que también lleva Reconstrucción Imaginaria. Pero es que esto conlleva también a la aclaratoria de lo de Tarqui. Claro. Bueno, pero lo que quiero decir es que el libro de Bolívar escrito por mí es en un 98% ficción inventiva. Tanto es así que lo hago que se baje a donde las señoritas Alvarado que tenían en Oña, que vendían el caldo de gallina. Y fue una cosa que la gente festejó porque la literatura permite eso, trastocarlo al tiempo de acuerdo a como uno quiere. E incluso cuando se acerca a Loja, lo hacemos que entre a Florencia, la finca del doctor Eduardo Mora Moreno. Y eso no está en la historia, sino que en la inventiva. Otra cosita que quiero decir con el máximo respeto, una discrepancia pequeñísima con Fausto. Él dice que solo es ensayista. ¿Solo es? Ensayista. Él hace malabares con la imaginación en este libro. Hace malabares con la inventiva. Bueno, y no solamente en este. Entonces, en toda su obra literaria que nos ha tocado un poco husmear. Porque hilvana unas cosas, no como la estrictez de a veces. Y muchas de las veces lo induce al lector. O sea, es bien difícil separarse en esa cuestión, hay que ser claros. Con Fausto Aguirre, leyendo la obra de él, es difícil separarse si no se mete en el camino que él quiere y lo logra meterlo a uno. Que a veces yo quiero utilizar la técnica de Bertolt Brecht para el distanciamiento y es difícil con Fausto. Fausto lo somete, lo hace, lo introduce y lo lleva. Entonces uno en ese caminar se hace bien difícil volverse un poco más crítico y más bien se deja envolver. En esa parte tiene un gran logro, más de 50 años manejando gente también. Sí, así es, Ramiro. Gracias. No es que haya terminado mi docencia con 50 años de docencia universitaria, 3 décadas. Por eso digo más de 50 años. 3 décadas en la Nacional de Loja y 2 décadas en la Universidad Técnica. Y bueno, mi novia, que me impide, que es tan celosa, me quiere tener en casa viéndome y no puedo ver yo a otra chica, no puedo enamorar a otra chica. Bueno, pero lo que ocurre... es la única también. ¿Cómo? Es la única. Es la única también que tengo, ¿no? Y no se puede ponerse... Pero es que a veces veo alguna carita linda, bonita y punto. Debe aprovechar cuando se va, Fausto. Cuando se va, se mete por ahí, por esos libros, ahí debe escapar. Ramiro, frente a lo que usted planteó, frente a lo que dice Stalin Alvear, yo soy anarquista. Sí, de hecho es. Anarquista. Pero no quiero la destrucción del Estado. Yo no quiero desconocer la ley, respeto la ley. Pero ¿qué es lo que pido? Pero la refuta. Yo la refuto, pero ¿qué es lo que quiero? Que quienes están en el poder, quienes están en las funciones del Estado, legislatura, la función jurisdiccional, aplicación de la ley, y la función ejecutiva, que respeten la ley, pero desgraciadamente no respetan. Por eso soy anarquista y en mis libros reconozco públicamente que soy anarquista y me apoyo en anarquistas. El escritor realmente refuta la realidad socioeconómica, cultural, política, educativa. ¿De qué? De la sociedad. No podemos vivir como Grecia, con Sócrates, Platón, Aristóteles, haciendo una constitución. ¿De qué? De que se respete esta ley de los nobles, que los nobles gobiernen y sometamos a los esclavos. No poder.
Es que este momento estamos casi lo mismo. Es decir, las funciones del Estado frente ¿a qué? Al pueblo, a la pobreza, con la situación ¿de qué? De la podredumbre, a veces, capitalista. A Fausto, Stalin y Leonardo, a veces, si uno se pone a analizar, parece que volviéramos aquí, en tiempos de claro, el tiempo de los arrimados, el tiempo del gran grupo de hacendados, y sobre todo un poco, a veces leyéndolo a el Chuya, Romero y Flores, nos volvemos, ¿no? Nos volvemos guasipungueros, porque cambiando nomás un poquito la forma, en el fondo, me quedo que todavía nos parecemos, y lo que es peor, nosotros lo soportamos, le hacemos la venia y le decimos bienvenido a todo el mundo, bienvenido a la autoridad que nos roba, que nos saquea, bienvenido a los mentirosos que incluso dentro de la historia y dentro de la literatura se los ve y no los refutamos. Por ahí aparece un radical anarquista, Fausto Aguirre, pero no le seguimos. ¿Es así o no? Stalin Alvear mueve también ese tiempo de la loja roja. Sí, señor, sí, claro. Stalin. Claro, yo he tenido ideas socialistas y voy a morir con ellas. Pero mi literatura, como dice en algunas partes Fausto del libro, yo no soy panfletario. Claro. En mis libros está impreso lo que soy yo, no hay que caer en forma explícita ni deliberada, sino que el lector deduce algo sin que necesariamente sea un cartel el que yo he hecho en vez de redactar un libro. Leonardo, vamos cerrando. Gracias, Ramiro. Primero agradecerle su presencia acá en Loja. Qué amable que es usted. Gracias. Pido de manera muy sincera, comenzando con el gobierno central, a través de sus políticas culturales, a través de su hacienda llamada Ministerio de Educación y Cultura, creo, a los centros educativos, a quienes los dirigen, tal vez rectores, directores, no sé, que por favor, constituyan mejor el concepto de historia. Si nosotros queremos un mejor futuro, pues entonces debemos educar con la verdad. Definitivamente, con la verdad. Y para llegar a eso, tenemos que prepararnos. Señores docentes, investiguemos, leamos, averigüemos qué pasa. Ahora a través de la tecnología, tenemos la chance de meternos a través de Internet ciertas páginas y encontrar mucha bibliografía donde nos habla de grandes verdades. Solo un momento de sus tiempos. Investigar, leer. Y eso tiene toda la obligación para imponer a sus oyentes, a sus estudiantes, que no tienen ningún derecho de seguir viviendo esa oscura realidad que nos han impuesto. Gracias, Ramiro. Muchísimas gracias, Leonardo. Maestro, he tenido la oportunidad de estar en 3 entrevistas, de haber seguido sus pasos. También vengo de un padre que fue muy, muy amigo suyo. Y el mejor orgullo es que me haya abierto las puertas a su casa y conocer muy de cerca su cotidianidad, sus pensamientos, sus libros, esa hermosa biblioteca que debería ser el sustento de todos los jóvenes en este momento. Muchísimas gracias a usted, doctor Fausto. Ahora sí le digo doctor Fausto, porque hay que hacerlo así, con gratitud. Los lojanos debemos agradecer mucho. Todos los que hemos pasado por las aulas, todos los que hemos aprendido, aquellos que tratamos de alguna manera de corregir nuestros errores en el habla, en la escritura, se lo deben la presencia de Fausto Aguirre. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a Stalin, gracias a Leonardo, mi hermano, que siendo mayor a mí, como dice él, sigue mis pasos, leyendo, escribiendo poesía, prosa poética, como la literatura española,
Gracias por escucharme. Gracias por Stalin, que me ha soportado decir tantas cosas. Descífreme a la final, porque ahora me asomó otro negro. Serían 3 negros en Loja. ¿Cuál es el que se puede llevar los libros? Gracias a Ramiro, que nos ha invitado para poder conversar a través de este programa. Gracias a la gente que nos ha llamado, que nos ha recordado nuestro nombre. Y todavía, si es que podemos, todavía pensamos, aunque mi malhadada novia me impida caminar. Hay que sacarle la vuelta. Sí, Hay que sacarle la vuelta. sin embargo sigo pensando, ahí estoy dispuesto, así como dije ayer, mi biblioteca está ¿Cuánto lista. tiempo que le viene sacando la vuelta? ¿No? Sí, indudablemente. Ya está enseñada también. Ya estoy enseñado, sí. Y ella también, creo. No sé, pero ella sigue siendo Porque celosa. no se emperra. Sí, no se emperra, ¿no? No Pero se emperra. Pero cuidado usted, digo, me quite a mi hembra, por favor. Muchas gracias. Gracias, Fausto, Stalin. ¿Cómo la cerramos? Por eso lo digo que en usted funciona a la perfección aquello de los genes. Usted sabe que con su padre fuimos amigos. Sí, grandes amigos con mi padre, sí. Con tertulias y conversas maravillosas, inolvidables. Grande también para un amigo la lengua. que no solo yo, lo tenemos, toda una jorga que de la que sobrevive, lo tenemos muy presente. Y a usted muchas gracias porque ha sido una mesa hermosa. Nos ha permitido a todos exponer lo que sentimos y lo que tenemos que decir. A ustedes agradecerles, yo siento mucho orgullo cuando me encuentro con estas celebridades, a ustedes amigos y amigas, indicarle a ver si nos ayuda el doctor Leonardo, deme un número del 1 al 9. 9. El doctor Wilson Vázquez se hace acreedor al libro de producción que este día lo hemos querido sortear. De manos del doctor Fausto Aguirre, a ver si le deja por ahí un escrito. El doctor Vázquez puede retirar el libro desde la Secretaría de Radio Luz y Vida. A ustedes muchísimas gracias. Como digo siempre, Karina y amigos, un orgullo tener grandes maestros de los cuales todavía tenemos tiempo para seguir sus pasos. Será hasta el día lunes. Conmigo será el día de mañana. Estaremos en Enfoque Periodístico de Investigación, la presencia del delegado del Consejo Nacional Electoral, así como también un análisis sobre los muertitos que todavía están en el padrón electoral con el ingeniero Bolívar Lohan.